Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Qué es la religión? Vaya pregunta, ¿no creen? Vaya pregunta. ¿Cuántas veces el ser humano se ha preguntado a lo largo del tiempo qué es la religión? Todos tenemos un concepto de religión y cada quien la vive como la entiende o como la siente o como se la imponen, incluso los ateos. Pero vamos a ver. Hablemos del universo hispanoparlante, en particular de las naciones latinoamericanas y también, por supuesto, de España. La mayoría de estos países tienen gran influencia de la Iglesia Católica derivada del cristianismo. Entonces, lo que tenemos como religión es una herencia generada a lo largo, pues más o menos, que será de unos 2000 años, vamos a llamarlo así. Y como bien conocemos las debilidades del ser humano como criatura imperfecta evolutiva, pues entonces ese mensaje de Jesús, o digamos más bien la religión de Jesús, padeció una serie de transformaciones. Algunas pues muy ligeras, pero otras dramáticas. Esto significa que el sistema religioso que tenemos por herencia se halla fuertemente distorsionado por las debilidades de cientos y cientos de generaciones. Es decir, el verdadero mensaje de Jesús pasó por muchas manos, por muchas interpretaciones, por muchos intereses personales, por intereses institucionales u oligárquicos, además de arrastrar costumbres establecidas, derivadas de religiones evolutivas. El camino marcado por Jesús se oscureció por la noche evolucionaria. El libro de Urantia al respecto nos dice que el cristianismo muestra en su historia que se originó a partir de la transformación no intencionada de la religión de Jesús en una religión sobre Jesús. La historia describe además que experimentó la helenización, la paganización, la secularización, la institucionalización, el deterioro intelectual, la decadencia espiritual, la hibernación moral, la amenaza de extinción, el posterior rejuvenecimiento, la fragmentación y más recientemente una rehabilitación relativa. Vaya cosa, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántas transformaciones? Es importantísimo leer la historia de lo que ha ocurrido desde que surgió el cristianismo hasta el presente. Han ocurrido cosas impresionantemente importantes para entender cómo funciona la religión y en general cómo funciona la humanidad. Creo que con esto nos damos una idea de lo que le ha tocado vivir y en todo lo que se ha transformado un mensaje de un tal Jesús de Nazaret. No debemos criticar todas esas transformaciones o distorsiones, ya que finalmente son producto de la naturaleza del ser humano evolutivo. Cada generación ha hecho lo que ha podido, tal como intentamos hacerlo ahora nosotros. Tan solo póngase usted en esa posición que le hubiese tocado vivir esos tiempos. ¿Usted cree que usted hubiera sido diferente o hubiera tenido que entrarle al aro de aquel tiempo? Como dicen, después de los acontecimientos cualquier hombre es sabio, pero cuando estamos en la época y sumergidos en ese remolino social, difícilmente podemos pensar diferente. Bueno, pero esa es otra historia. Así es que en lugar de buscar culpables ante las distorsiones y los abusos de la religión cristiana, mejor hagamos el esfuerzo de entender lo que ocurrió y de acuerdo a ese conocimiento discernir cuál es nuestro papel ahora. Usted y yo no podemos permanecer indiferentes.
Creo que debemos escudriñar en nuestros corazones y ejercer nuestra voluntad a través de un discernimiento mental para extirpar los quistes y la herrumbre del tiempo, para dejar limpio el verdadero mensaje de Jesús. Y esto es un trabajo, pues primero personal y luego irradiarlo hacia la sociedad y sus instituciones. Pero para limpiar las callosidades, vamos a llamarle así, esas callosidades por la fricción del tiempo que terminaron por cubrir gran parte del mensaje de Jesús, debemos desarrollar una mirada suprasensible, y esto se logra mediante la experiencia de vida, el contacto amoroso con nuestros semejantes y el discernimiento mental profundo con la finalidad de encontrar el significado moral de esos hechos guiados por los verdaderos valores de nuestra luz espiritual. Estas distorsiones generadas por el lento proceso evolutivo ocasionaron que lo esencial de la religión se desvaneciera del escenario humano. Pero, insisto, solo a través del desarrollo de la mirada interna espiritual es como iremos limpiando las impurezas. Es como cuando, poner el ejemplo de un arqueólogo. Cuando descubre alguna figura de piedra enterrada muy antigua o algunos esqueletos también muy antiguos, ¿qué es lo que hace? Pues entonces lentamente, con los instrumentos precisos y una brochita, ya ve que van limpiando con la brochita, pues van quitando pacientemente las capas de tierra y piedras acumuladas por el tiempo hasta dejar limpio el objeto. Eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer con la religión en esta época. Seremos como arqueólogos desenterrando la religión de Jesús. Fíjense qué importante es. Si logramos hacer esa limpieza con cuidado, con mucho respeto, con prudencia, con el conocimiento de ciertas técnicas y perseverancia, y dándole su debido tiempo, entonces comenzaremos a ver con claridad la esencia de la verdadera religión. La verdad que nos lleva de manera directa para encontrarnos con Dios se cubrió con la maleza del tiempo, lo cual provocó confusión. Tal suceso, y dada la necesidad religiosa de las generaciones de humanos que han habitado y transitado ese paraje, se han creado miles de caminos erróneos que han llevado a la humanidad hacia terrenos escarpados y rutas confusas, complicadas. Esas rutas se han vuelto largas y hasta peligrosas para el supuesto encuentro con Dios. Tan solo recordemos las matanzas en la Santa Inquisición o los sacrificios humanos con motivos religiosos que han existido en muchas civilizaciones de todos los continentes. Entonces, a la luz de estas consideraciones, podemos decir lo siguiente: si partimos de los principios de varias religiones o textos sagrados, incluidos por supuesto los postulados de Urantia, tenemos que todos los universos están constituidos de hechos y fenómenos materiales. Un mundo repleto de cosas, un mundo de cosas matemáticamente explicables. Luego, tenemos seres humanos igualmente materiales, pero a la vez espirituales, que conviven en un enramado social. Y luego tenemos que este universo de cosas y seres tiene sentido debido a que es creación de una divinidad superior que, para gobernar todo su reino, creó una serie de jerarquías casi infinitas de seres, incluidos porciones de él mismo habitando en muchos de sus criaturas.
como nosotros. Es ese ajustador del pensamiento. Este creador desea, con amor y gran sabiduría, que todas sus criaturas se vuelvan tan perfectas como Él es y que reine el amor en toda su creación. Y este creador tiene muchas formas de crear seres perfectos. Una de ellas es la técnica de la evolución de criaturas espaciotemporales. Esto significa que, como un ser omnisapiente y omnipotente, nos dotó de las capacidades para adquirir, en ese proceso evolutivo, esa sabiduría suprema. Por lo tanto, la herrumbre que rodea la verdadera religión, aquella sencilla religión basada en la paternidad divina y en el amor que nos enseñó Cristo, pues esa herrumbre es parte del aprendizaje. Por eso es que no debemos criticarla. Sin debilidades, sin errores o pecados, sin tribulaciones, sin vicios, guerras o maldad, sin abusos e injusticias, no podría mirarse por contraste el opuesto. Es decir, esas debilidades propias de nuestra imperfección nos permiten distinguir el opuesto, es decir, discernir los no valores de los verdaderos valores espirituales. En otras palabras, todo ese mal que observamos en la evolución religiosa, digamos que es el pulidor de un hermoso diamante. Es por eso que no debemos criticar, perdón que insista, porque observo tanta crítica entre las personas que profesan ciertas religiones, ciertas filosofías, etc. A veces se piensa que uno siempre está en la verdad. Por eso no debemos criticar esos errores bien conocidos de las religiones institucionalizadas, incluso de los nefastos y aberrantes sacrificios humanos llevados a cabo en la antigüedad, como los realizados entre los mexicas y muchas culturas más. Realmente los sacrificios prácticamente se llevaban a cabo en todos los continentes. Sin contrastes, poca o nula reflexión habrá. Discernir es pulir, pero se requiere de un abrasivo fino capaz de hacerlo. Por lo tanto, la verdadera religión que el ser humano del tercer milenio deberá conquistar es el resultado de restar los pulidores impuros o de los elementos impuros de la evolución a la religión que hemos heredado. En otras palabras, no sé si quede claro, quitar mediante la experiencia de vida y el discernimiento la maleza que cubrió el camino directo hacia Dios, lo cual nos permitirá tener esa experiencia interna con la luz espiritual de manera limpia, libre de dogmas y tradicionalismo religioso institucionalizado. La ruta nos la enseñó Jesús. Por eso es que Él afirmó: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Una vez que hayamos limpiado ese camino de la verdad, tendremos clara la verdadera ruta hacia Dios. Pero ese será apenas un primer paso. Si bien importante, será apenas el principio. El camino limpio garantiza eficiencia mental para un discernimiento espiritual, pero no podemos saltarnos el factor tiempo y el esfuerzo humano. No podemos saltarlo, ya que ambos son indispensables para ese desarrollo espiritual. El camino hacia Dios sin duda es largo, muy, muy largo. Este siglo XXI es el tiempo de limpiar la vereda,
es una decisión individual. La pregunta final es, una vez descubierto que el camino es personal y es directo, ahora, ¿cómo transitar hacia Dios? ¿Cómo encontrarnos con Él? Aunque son preguntas cuyas respuestas son muy ambiciosas, bueno, pues en el próximo video haré algunas reflexiones que me parecen muy importantes. Y en gran medida estas reflexiones son producto de mi experiencia, incluido, pues por supuesto, algunos textos, algunas cuestiones filosóficas y, como es este canal, desde luego en el libro azul, en el libro de Urantia. Bien, hemos llegado al final. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.